Hola gente, ¿cómo están? Los saludo desde acá, desde el Mill Mount, que es una de las vistas más emblemáticas que tiene Drógeda. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de paisajes, vamos a hablar de un tema que es muchísimo más importante y que diría que es el que más le interesa saber a los que están pensando en venir a Drógeda, que es el de trabajo. Justamente, se puede trabajar, vale la pena hacer el esfuerzo de venir a Drógeda. Bueno, desde ya les anticipo, el tema es muy largo y repleto de variables, de matices que desde ya estoy seguro que no voy a llegar a cubrir todo, porque realmente son un montón de cosas. Pero bueno, voy a tratar de cubrir lo que pueda y si quedan algunos cabos sueltos, alguna duda pendiente, bueno, lo vamos resolviendo en los comentarios o, bueno, llegado el caso, hago otro video. Bueno, como ya sabrán, existen varias formas de trabajar en Irlanda y una de esas formas es la visa Stamp 2, que es la llamada visa de estudiante, que es, bueno, la que me trajo a mí y a mucha otra gente a este bendito país. Bueno, básicamente la visa Stamp 2 lo que te permite es estudiar por un periodo de 8 meses y trabajar durante ese mismo periodo para solventar tus gastos. Después de esos 8 meses tenés la opción de renovar la visa por otros 8 meses. Y después de ese segundo periodo puedes optar a un tercero, que ya sería el último, básicamente para un total de 24 meses, es decir, de 2 años. Lógicamente no estoy contando entre esta gente a los que cuentan con pasaporte europeo porque, al ser Irlanda un país de la Unión Europea, todos los que tienen este tipo de pasaporte pueden venir y estudiar full time sin necesidad de estudiar nada, porque bueno, básicamente es como si fuera un irlandés más y eso vale para portugueses, croatas, eslovenos, etc. Y lógicamente para los latinoamericanos que también cuentan con este tipo de pasaporte, ¿no? Y en caso de que no tengas pasaporte europeo y tampoco quieras venir a estudiar nada, la que te queda es la opción de la visa de trabajo, pero esa es un poquito más difícil de conseguir. Y cuando digo poquito, digo mucho en realidad, porque ese tipo de visas está más que nada reservado a la gente que cuenta con ciertas habilidades, cierto expertise que es muy demandado y que por lo general no se puede cubrir con mano de obra local, o sea, no hay mucha mano de obra irlandesa para eso, que son lo que se llaman las critical skills. Así que bueno, si pensás en una visa de trabajo, anda sabiendo que no es para cualquiera. De todos modos, el tema de los visados es un berenjenal aparte en el que no me quiero meter ahora porque, bueno, una porque no es el tema de hoy y otra porque la verdad es que no estoy 100% seguro de algunas cosas y no quiero vender fruta podrida, así que les sugiero que en ese caso se informen mejor con gente que sepa o con una agencia, o mejor aún si pueden buscar información actualizada en los sitios oficiales de Irlanda. Bueno, ahora sí hablemos de trabajo y la primera gran pregunta que surge y a la que muchos condicionan su decisión de venir o no es: ¿hay trabajo en Irlanda o no hay trabajo en Irlanda? Bueno, mi respuesta no se las voy a dar yo, se las va a dar Jarabe de Palo. Depende, ¿de qué depende? Efectivamente, aunque me encantaría decirles que sí, que los irlandeses se pelean por contratarte, la realidad es que no hay una sola respuesta, porque precisamente hacer un tema en el que intervienen tantas variables, hay tantas experiencias posibles y tan distintas que por ahí no necesariamente lo que le pasa a una persona tiene que ser lo que le va a pasar a ustedes. Entonces vuelvo a remarcar ese consejo que les di en el primer video y que si no se acuerdan, bueno, vayan a verlo, y si no, les refresco un poquito el concepto, que es básicamente traten de recabar todas las opiniones que puedan, no se queden con una sola, porque básicamente nada, o sea, intervienen un montón de cosas, de factores que ahora voy a tratar de desgranar algunos, no son todos, pero bueno, por lo menos los más importantes a mi criterio, y que pueden marcar la diferencia entre una experiencia laboral exitosa y otra que no. Y una de esas variables es el nivel de inglés. El nivel de inglés con el que llegas a Irlanda. Obviamente, cuanto mayor sea tu nivel de inglés, mejores van a ser tus perspectivas en la búsqueda de trabajo. Por ende, si sos upper intermediate avanzado, tenés un panorama más o menos amplio. Y ya intervendrán otros factores, pero por lo menos esa base ya la tenés. Eso no quiere decir que si tenés un inglés básico de supervivencia, no vayas a poder conseguir trabajo. Sí se puede, solo que vas a estar limitado, un poquito más limitado en la búsqueda. Es decir, por ejemplo, para darte un ejemplo, no vas a poder aplicar, o se te va a complicar por lo menos aplicar a ciertos trabajos de customer service, por ejemplo, o sea, de atención al cliente, donde vas a tener que estar hablando, y no solo es hablar, sino entender lo que te están preguntando. Entonces, si tu inglés es medio pampito nomás, bueno, probablemente tengas que apuntar más bien a trabajos más manuales, en los que no tengas que lidiar tanto con gente, que serían trabajos manuales, no sé, trabajar en una fábrica o conseguir en alguna cosecha,
o no sé, de kitchen porter, digamos, básicamente, que es el lavaplatos, o el de limpieza y ese tipo de trabajos. Bueno, otra variable que puede repercutir en tu posibilidad de conseguir trabajo es tu experiencia laboral, o sea, lo que sepas hacer. Y obviamente cuanto mayor y más diversa sea tu experiencia, o sea, cuanto más cosas sepas hacer, obviamente tus chances van a ser mejores. Sin embargo, acá quiero hacer una aclaración: no estoy hablando de cualquier experiencia, sino más bien de experiencias que tengan cierta congruencia, que tengan que ver con cosas que se pueden hacer acá. Me pongo a mí como ejemplo. Yo, antes de venir a Irlanda, trabajé durante casi 14 años en un diario, en un periódico. Aprovecho para mandarle un saludo a mis amigos de la Gaceta de Tucumán, que fue en mi casa durante mucho tiempo. Y antes de eso había trabajado en una agencia de publicidad también durante algunos años. Pero si bien era una experiencia importante, acá no servía de nada, o sea, era muy irrelevante, salvo que yo buscase trabajar en algo relacionado al periodismo, en otro diario, lo que fuese, que básicamente no, porque para eso me quedo en Argentina. Pero sí, o sea, como experiencia no valía de mucho y era mucho más valioso o útil para los empleadores de acá, alguien que supiese hacer, no sé, tuviese experiencia en bares, experiencia en cocina, y en experiencia en ventas, en atención al cliente y demás. O sea, la verdad, periodismo no le servía a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay experiencias que te van a abrir más puertas que otras, lógicamente. Por ejemplo, no sé, experiencia de bartender es la verdad que un plus acá, porque, bueno, como sabrán, Irlanda es un país donde se toma mucho alcohol, hay pubs por todos lados, es lo que más hay. De hecho, es como lo que sería en Argentina, por lo menos el equivalente de la cafetería. Bueno, acá es el pub, están por todos lados. Entonces, como que si tenés experiencia haciendo tragos, sirviendo cerveza, tirando cerveza, ese tipo de cosas, te puede servir mucho, porque hay muchos lugares donde ir a tirar currículum. Lo mismo si tenés experiencia en cocina, como barista y ese tipo de cosas. Y también se valora mucho la experiencia en el cuidado de personas. Acá en Irlanda hay, como en muchos otros países también avanzados, hay muchas personas mayores que viven solas, o que necesitan ciertos cuidados, y que para eso se le paga a una persona para que se ocupe de asistirla, que es lo que se llama carer, caretaker, home carer y demás. Son básicamente diferentes nombres para lo mismo, y que si bien es un trabajo que no es para cualquiera, porque requiere de mucha paciencia y, bueno, de mucho estómago también, la verdad es que se paga, o sea, hay mucho de eso y se paga bastante bien. Igual, de todos modos, hay lo que yo considero que es tanto o más importante incluso que la experiencia laboral o la habilidad que tengas, y es la actitud que tengas. Para mí eso es fundamental, ya lo dije en el primer video, y eso es válido para el que se va a vivir afuera, no solo a Drogheda, sino a Irlanda o a cualquier otra parte del mundo. La actitud es una llave que abre muchísimas puertas, y para graficar la importancia que tiene me voy a servir de dos ejemplos reales, o sea, personas que realmente conocí acá en estos casi 8 meses que llevo en Drogheda, y que me parece que ilustran con elocuencia hasta qué punto es importante, o sea, cuál es la diferencia entre tener actitud y no tener. Bueno, el primer caso es el de un chico cuyo nombre, bueno, sinceramente no me lo acuerdo, y incluso si me lo acordara no lo diría, porque mi idea no es señalar a nadie, sino servirme de experiencias para graficar un punto, que en este caso, bueno, es el de actitud. Y bueno, tampoco voy a mencionar su nacionalidad, porque no quisiera que se piense que todos los de ese país es centroamericano. Son todos iguales, y aparte que tengo muchos amigos de ahí. Pero bueno, la cuestión es que el chico él se quejaba de que en Drogheda no conseguía trabajo, pero la verdad es que yo nunca lo vi, y me parece que nunca nadie lo vio buscar realmente o salir a tirar currículums. Y aparte, lo único que veía que hacía era que vivía subiendo fotos a los estados de WhatsApp, paseando por lugares de Drogheda o los alrededores, o incluso selfies así, beboteando, tratando de levantarse alguna. No sé si habrá conseguido o no, pero trabajo seguro que no. Aparte, en ese momento yo trabajaba en una escuela que está en Swords, que es una ciudad que está de camino a Dublín, y siempre me lo cruzaba en el bus yéndose a pasear a Dublín, porque no llevaba ni siquiera currículums encima, como para decir, bueno, ya que voy a tirar unos cuantos. No, él directamente se iba a pelotudear toda la tarde allá. Y a ver, me parece que él consideraba que tirar unos cuantos currículums online en Indeed era buscar trabajo, y que por alguna misteriosa razón nadie lo contrataba. Pero bueno, la cuestión es que después de 2 meses que no consiguió nada, se terminó yendo a España. Y bueno, hay que ser muy pillo para anticiparse que en España le fue igual, o sea, el mismo modus operandi. En conclusión, se terminó volviendo a su país de origen sin haber conseguido jamás trabajo. Mujeres, la verdad no sé, pero trabajo seguro que no. Y en el otro extremo está el caso de mi amiga Natalie, de Nats, como la conocemos todos,
que es una chica argentina que bueno, mucha experiencia laboral no tenía porque llegó a Irlanda el año pasado con 18 años apenas. Pero lo que le falta en el currículum, le sobra en actitud, la verdad. Una chica que se come el mundo, tiene toda la actitud del mundo, las ganas de aprender, las ganas de salir a buscar, las ganas de insistir. Y también la actitud de bancarse la frustración de que te digan que no, o que a veces ni siquiera te respondan. Pero bueno, así, yendo para adelante, consiguió un trabajo, después consiguió otro. Creo que en este momento tiene 2, no sé si lo seguirá teniendo o no. Pero bueno, llegado el caso, también actitud no solo para conseguirlos, sino también para sostenerlos. Porque sí, muy lindo tener 2 trabajos, pero sostenerlos a la larga se siente mucho el desgaste. Pero bueno, simplemente eso, quería mencionar el caso de Natalie porque me parece que también grafica hasta qué punto es importante la actitud, las ganas de aprender, las ganas de hacer, las ganas de salir a buscar. El tema de la actitud me parece importante para contestarse una pregunta que yo considero que es indispensable hacerse también, que es el de qué estoy dispuesto a hacer. O sea, no solo qué sé hacer, sino también qué estoy dispuesto a hacer para conseguir trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, es muy probable, salvo que tengas mucha suerte o que tengas alguna habilidad muy demandada, que al principio debas conformarte con el trabajo que encuentres y no con el que te gustaría o tal vez con el trabajo ideal. Si venís con muchas pretensiones, eso te puede complicar el proceso de conseguir trabajo o por lo menos de conseguirlo en el corto plazo. Por ahí venir con muchas pretensiones te puede cerrar el panorama. En cambio, si venís con cierta apertura, de decir, a ver, voy a hacer cosas que quizá no me gusten o que no sé hacer, pero por lo menos vengo con la idea de aprender o de ponerle ganas. Y bueno, eso sí te puede facilitar un poco las cosas, por lo menos en un primer momento. Después ves si conseguís otra cosa, pero por lo menos para sostenerte un tiempo te puede servir. Y no solo hablo del trabajo en sí, o sea, por ejemplo, decir, vengo con la apertura para hacer trabajos que quizás no sean muy palaciegos, onda, qué sé yo, kitchen porter, limpieza, no sé, cuidando ancianos. A ver, no solo me refiero a eso, sino también a lo que implican ciertos trabajos. Me refiero, por ejemplo, trasladarse a otra ciudad. Puede pasar tranquilamente que tu trabajo no quede en Drogheda, sino en otra ciudad, como me pasaba a mí. Yo trabajaba en una escuela en esta ciudad que comenté, que se llama The Source, y todos los días tenía que viajar más de 1 hora para llegar. Y bueno, tenía que caminar 20 minutos más también, aparte después de la parada, pero bueno, no importa. Eso, lo que quiero decir es que tenía que trasladarme todos los días, volver tarde. Y en invierno puede ser bastante jodido si tu trabajo queda lejos. La gente que trabaja en el aeropuerto también tiene que salir con mucha anticipación, a veces en horarios muy incómodos, que eso también es otra cosa. Estoy dispuesto a bancarme horarios complicados, a veces en la madrugada, a veces en la noche. Entonces nada, creo que cuanto mayor sea tu apertura o que estés dispuesto a hacer más cosas, bueno, eso te puede abrir un poquito más el panorama y facilitarte la búsqueda de trabajo. Si sos muy pretencioso, y bueno, me parece que vas a tener que tener paciencia. Bueno, ahora pasemos al tema de las formas de buscar trabajo. Y la primera que se me viene a la mente es la de las plataformas, o sea, la búsqueda online. En ese sentido, sin duda la más conocida es Indeed, como que la que usa la mayoría. No es la única, hay otras como Job.ie, Monster y plataformas similares, pero por lejos la más conocida es Indeed, que básicamente es una plataforma en la que van tirando ofertas de trabajo todos los días y uno puede filtrar, así como en Daft.ie para buscar alojamiento. En este caso uno puede filtrar por ubicación, o sea, si quiere que sea en Dublín, en Drogheda, en un radio de 25 kilómetros, de 40 kilómetros, etcétera, etcétera, si uno está dispuesto al commuting, o sea, al trasladarse. Y bueno, también qué tipo de trabajo, part-time, full-time, si es en la noche, en la mañana, el tipo el rango de pago que estás buscando y demás. Pero, sin embargo, y esto es simplemente una opinión personal, me parece que no es una forma de búsqueda tan efectiva, por lo menos de acuerdo a mi experiencia y a la experiencia de la mayoría de la gente que conozco. No conozco mucha gente que haya conseguido por ahí. En la mayoría de los casos ni te contestan, o por lo menos es lo que me pasó a mí. Miren que mandé, no sé, más de 100, 150 currículums en los primeros meses y la verdad es que la mayoría ni siquiera me contestó. Los pocos que me contestaron dijeron que no. Sin embargo, yo no estoy diciendo que lo descarten por completo, porque sí conozco a algunas personas que consiguieron por ahí, así que ténganlo en cuenta. Y lo bueno de eso es que lo pueden ir investigando desde su país, o sea, no hace falta que vengan a Irlanda ni a Drogheda para pegarle una mirada. Por las dudas entren, eso sí, entren a Indeed.ie, no entren a Indeed.uk u otro país, sino fíjense las ofertas que hay acá, por lo menos para ir teniendo una idea
de qué tipo de trabajos hay, qué cosas piden y demás. Igual más efectivo que eso me parece la búsqueda a través de contactos, de amigos. A ver, una sugerencia que les hago es que cuando vengan a Drogheda o a cualquier otra parte de Irlanda, le dedican un tiempo también a hacer contactos con amigos, con gente de la escuela, salir a tomar una cerveza, un café. Tómenlo como una inversión. O sea, ¿por qué? Porque a través de eso se van enterando de opciones de alojamiento, opciones de trabajo, haciendo buenas migas con la gente. Por ahí puede pasar que en el trabajo de alguno de ellos estén buscando gente o no sé, o de repente ellos conozcan a alguien que está por renunciar, o sea, que sepan de antemano que va a quedar un puesto libre y te pueden avisar o pueden meter tu currículum directamente con el manager, porque si bien hay muchos trabajos que publican que están contratando, hay otros que directamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque básicamente saben que igual la gente va a ir a dejar su currículum, o sea, ni siquiera se gastan en publicar que están contratando, saben que la gente igual se va a llegar. O incluso algunos empleadores ni publican porque directamente van y le preguntan a sus propios empleados y le piden referencia de otra gente. Entonces, en ese caso, un tip que les puedo dar es tómenlo como una inversión y de vez en cuando salgan a tomarse una cerveza o un café con sus amigos de la escuela o con los que vayan haciendo. Yo puedo dar fe de eso porque el trabajo en la escuela, ese que les mencioné, lo conseguí a través de una amiga que estaba trabajando allí, y también había conseguido un trabajo en una cafetería a través de otra amiga que ya había conseguido ahí como chef. Y finalmente está la forma que yo considero por ahí más efectiva, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, que es la de salir a dejar currículos en persona, bien, imprimirte unos cuantos, ya sea en la escuela, en otro lado, y salir a repartir. Salir al camino a la ciudad y fijarte si encontrás algún lugar que diga we're hiring, o si no, directamente anda y deja igual, porque como te dije antes, algunos directamente ni siquiera publican que están contratando gente, o tal vez no están contratando ahora, pero contratan después y ya les queda tu currículum. Así que nada, eso, me parece que es importantísimo salir y dejar, y si es posible mejor hablar con el manager en persona, si está el dueño muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si se lo das a un empleado, no digo que no se lo vayan a dar, pero la verdad que a veces ellos están más preocupados por hacer su trabajo que por hacerle llegar tu currículum al manager, así que si existe la posibilidad de hablar con el manager o con el dueño, tanto mejor. Y en el caso de que estés dispuesto a trasladarte, aunque sea un poco, no te limites a buscar simplemente en Drogheda, también podés llegarte a dejar currículums en ciudades cercanas como Balbriggan, Ashbourne, no sé, Skerries, Bettystown y demás. Son quizás ciudades algunas un poquito más chicas, pero que también, como acá la escuela está en Drogheda, bueno, la mayoría de la gente sale a dejar currículums acá en Drogheda. Entonces por ahí, expandiendo un poco el radio de búsqueda, quizá tengas mejores opciones. Y en el caso de que salgas a entregar currículums en persona, te tiro un par de sugerencias, por las dudas tómala, quizá te pueden servir. Una de esas es tener criterio. A ver, no entres a dejar currículum cuando el lugar está hasta la madre de gente. O sea, ponele ahí ciertos negocios, ciertos rubros que tienen horarios pico, por ejemplo, no sé, un restaurante, una cafetería, no sé, una pizzería. Bueno, si caes a la hora del almuerzo, lo más probable es que ahora esté lleno de gente y no te den mucha pelota. Lo mismo si caes 5 minutos antes de cerrar, porque en ese momento la gente, o sea, los empleados van a estar más preocupados en hacer su trabajo o en cerrar que en recibir tu currículum o en hacérselo llegar. Lo más probable es que si lo dejas en ese momento, si te lo reciben, termine en el basurero. Así que eso tenerlo en cuenta. Trata de no caer en horarios inoportunos. Fíjate, si hay mucha gente, volvé en otro momento, porque aparte, si lo haces, vas a estar demostrando un defecto muy importante, que es la falta de sentido común. Otra sugerencia sería que no vayas derrotado de mala gana, porque el lenguaje corporal importa muchísimo. A ver, como dice el refrán, la comida entra por los ojos. Bueno, uno al pedir trabajo entra por los ojos también. Antes de ver tu currículum te van a ver a vos, y creo que si das la impresión de ser alguien que viene más a hacer un problema que a aportar soluciones, y no te veo buen futuro. Por supuesto, tampoco te vayas al otro extremo y entres haciendo chistes, haciéndote el banana, porque por caer simpático puedes quedar como un poco serio y bueno, nadie quiere eso. Así que mi sugerencia sería que encuentres un equilibrio, o sea, ni muy ni tan. Una cosa que es importante que tengas en cuenta es que todos sentimos vergüenza, algunos más, otros menos, pero todos tenemos vergüenza de salir a pedir trabajo, y personalmente es uno de los miedos que yo me había propuesto superar viniendo acá a Irlanda. Así que nada, ten en cuenta eso. Cuesta, sí, cuesta un montón, pero hay que hacerlo. Un consejo al respecto que te puedo dar es que no salgas a tirar currículum solo, hacerlo acompañado de algún amigo que te haga de apoyo moral, y que también te presione al momento que no te animes a entrar a algún lugar, que vaya y te empuje. Personalmente a mí me ayudó mi amiga Fresia del Salvador,
Hubo un trabajo al que yo no quería entrar, me daba vergüenza y ella fue la que me empujó, me hizo hablar con el dueño y al final una hora después me terminaron contratando. Así que nada, te tiro esa, hacelo acompañar. Bueno, cambio de día, cambio de clima, cambio de plano, cambio de ropa, cambio de todo porque bueno, me quedé sin batería, así que no pude terminar. Pero bueno, para cerrar el video, porque ya se está haciendo eterno esto, tiene un par de sugerencias más, una de las cuales puede sonar muy obvia e innecesaria, pero créanme que no, que es la de, si van a salir a dejar currículums en persona, traten de ir presentables, ¿sí? No estoy diciendo que vayan de traje y corbata o de vestido, porque no hace falta tampoco, pero sí traten de ir bañado y con ropa limpia, no es mucho pedir, porque, insisto, la primera impresión siempre cuenta y nada. Le digo esto porque a esta altura de mi vida, créanme que ya aprendí que el sentido común es el menos común de los sentidos, así que tomen esto en cuenta, vayan presentables por las dudas. Otra sugerencia sería que siempre tengas copias del currículum en la mano, porque nunca sabes dónde están las oportunidades, así que siempre conviene estar preparado. Te digo porque en el trabajo en el que estoy me ha tocado atender a varias personas que fueron a preguntar si estaban contratando y cuando le dije que dejen su currículum me dijeron que no tenían. A ver, no digo que esto sea condenatorio, pero supongamos que en mi trabajo hubiesen estado buscando gente. Si viene otra persona y deja el currículum antes que vos, iba a tener mejores chances. Entonces, a veces la diferencia entre conseguir un trabajo y no conseguirlo es haber dejado el currículum a tiempo. Y bueno, después, al final de todo, creo que también hace falta un poquito de suerte, ¿sí? O sea, hay gente que también consigue porque tiene un poquito más de suerte y otra no. Yo sé que hay gente que considera que la suerte no existe, que todo está en nuestras manos y es producto de nuestro esfuerzo. Y si bien no digo que no, o sea, que el esfuerzo es importante y que hay que hacer todo lo que está al alcance de uno, pero me parece que también hay ciertos factores externos a tu voluntad, a tu esfera de poder, que también intervienen. Y honestamente siempre creo que es mejor remar con viento a favor que con viento en contra. Así que nunca está de más si tienen alguna cabra o lo que fuese. Pero sí, hay que estar preparado. Cuando la suerte llega, hay que estar preparado. Y bueno, gente, hasta acá llegamos con este video porque ya es una eternidad, no sé, debe estar en 20 minutos, 25 minutos, no sé cuánto. Todavía lo tengo que editar, Dios, esto va a ser una eternidad. Pero bueno, en fin, lo cierro acá porque justamente porque es muy largo y aparte porque en este momento de todas las variables que hay, ya creo que no se me ocurre ninguna otra por ahora. Si queda alguna duda me avisa, me escriben en los comentarios, si no, a través de mis redes sociales, que las dejo acá de nuevo. Cualquier duda, lo que sea, me avisan por ahí. Y si está dentro de mi esfera de conocimiento, bueno, se la respondo. Gente, espero que tengan una hermosa semana. Nos vemos en el próximo video, no sé cuándo será y de qué, pero bueno, ya estaremos ahí. Nos vemos.